La verdad es que cuando nosotros hablamos del perdón, pocas personas realmente valoran lo que significa ser perdonado, porque no son conscientes de un problema que hay, cierto, con Dios, y muchas veces cuando uno tiene problemas con Dios, tiene problemas con otras personas, a través, cierto, de enojo, a través de amargura, a través de pensar que hay enemistades, y el corazón no está con paz. Quizás si yo le preguntara ahora con el quién estaba usted enojado, o no ha hecho, cierto, una relación correcta. Y la verdad es que a veces uno dice, bueno, no tengo enojo, pero no quiero ver a esa persona, ¿ah? O no quiero saludarla, etc. Y la verdad es que cuando uno, cierto, entra a este tema, es un tema que tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver, cierto, con la relación con sus jefes, o simplemente, y lo más profundo, tiene que ver con su corazón. La Biblia dice que bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ir a un pasaje en el libro de Salmo, capítulo 32, como una introducción más que nada y una ilustración de lo que significa realmente ser perdonado. La Biblia dice que cuando uno tiene paz con Dios, cuando uno ha sido perdonado, realmente es bienaventurado. Amén. Es feliz, tiene gozo en la vida, tiene propósito. Realmente no significa que de repente no tenga algún tropiezo, no tenga algún conflicto con una persona. Pero la bendición es grande cuando uno tiene realmente la conciencia limpia de que no hay ningún conflicto con nadie y aún más con Dios. Amén. ¿Okay? Entonces yo les invito a abrir su Biblia aquí en el Salmo 82 y entiendo que tienen la práctica de ponerse en pie, supongo, para leer, o si no, como ustedes quieran, si quieren se van al baño, cualquier lado. No, la verdad es que por lo menos en mi práctica, en mi iglesia, yo hago que los hermanos se pongan de pie para la lectura del amigo. ¿Okay? Entonces, versículos 1 hasta el versículo número 6. Leemos el Salmo 32, dice lo siguiente. Dice, bienaventurado, todos juntos, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto dará a ti todo santo del tiempo en que pueda ser dañado. Ciertamente en la inundación muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. Amén. Entonces, amigos, cierto, hermano, este es un mensaje que es algo tan práctico. Hay cuánta gente que está detrás de las oficinas de los psicólogos por problemas, cierto, que han tenido con otras personas, su cónyuge, su conviviente, bueno, cualquier otra persona, gente que ha sido dañada con ofensas y no han resuelto el problema, no son felices porque siempre hay un fantasma, cierto, que lo tiene en su corazón. Amén. Pero el fantasma más grande que tiene que enfrentar es Dios mismo. Amén. Porque el problema de no tener un corazón limpio, de no ser perdonado, se resuelve en primer lugar con entender cómo Dios nos perdona, cómo el Señor nos perdona a nosotros. Y vamos a ver eso ahora. Oramos al Señor. Padre Santo, delante de ti estamos desnudos, Señor, y sabemos que tú sabes más de nuestra vida que nosotros mismos. Sí, Padre. Y te pedimos, Padre, que tu palabra escudriñe lo más íntimo, lo más profundo, para realmente que el Espíritu Santo redarguya en nuestros corazones. Que si hay personas, Padre, que nunca han sido perdonadas en sus pecados, tú puedas hablar, Señor, a sus corazones y mostrar, Padre, el gran amor que tú tienes para con ellos. Amén. Para sanarles, para darles la bienaventuranza como tu palabra enseña.
Te ruego, Padre, que también si hay hermanos, amigos, Señor, que han caminado, pero han sido afectados por enojos, por amargura, Señor, que aprendan cómo Dios nos perdona, Padre, para limpiar nuestros corazones. Bendice, Señor, también mi necesidad, Señor, de ser instrumento útil en tus manos. Padre, ayuda, Señor, a cada familia y a cada necesidad. Gracias por mi hermano Samuel, su bebé, Padre, que tú le bendigas. Y los hermanos, Señor, que están con algunas dificultades en su vida. En nombre de Jesús, amén. Amén. Asiento, hermanos. La palabra bienaventurado tiene que ver con un término en este caso, ¿cierto? Bueno, en griego normalmente tiene que ver con Macarios, significa una persona que merece ser felicitada o una persona feliz. Y la Biblia dice que es feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. Y aquí la palabra transgresión es muy importante, porque delante de Dios, realmente la Biblia nos enseña, cierto, que hay un problema entre usted y Dios si no ha sido perdonado. La verdad es que cuando uno comparte el Evangelio, uno, cierto, hace ciertas preguntas a las personas. Y una pregunta clave que uno hace es, si Dios le llamara hoy día a usted, ¿está seguro que iría al cielo? Hay gente que dice, bueno, es probable, ¿cierto? Si yo llegara al cielo me va a considerar las cosas buenas que he hecho, y que son más grandes y más cantidad de cosas buenas que he hecho mal. Y como Dios es justo, entonces el balance va a ir para arriba. Y la pregunta que Dios le puede hacer también es, realmente, si yo te dejara entrar, es ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? Y ahí entonces uno responde, bueno, porque no he sido una persona tan mala, porque me he bautizado, porque he hecho, cierto, los sacramentos, realmente estoy bien con mi familia, tengo un buen trabajo, he sido un buen padre, etc. Pero ninguna de esas cosas sirve, porque la Biblia dice que hay un problema delante de Dios, que es la transgresión. La palabra transgresión significa que uno ha quebrantado, ¿cierto?, la ley. ¿Ya? Bueno, algunos, ¿cierto?, hemos pasado luz roja, ¿cierto? ¿Ah? Y hemos tenido que pagar una cuenta. Pero Dios tiene luz roja y luz verde, no tiene luz amarilla. ¿Sabía usted eso? No hay luz amarilla para Dios. O es verde o es roja. Y la verdad es que cuando nosotros hablamos de transgresión, estamos hablando, por ejemplo, de que las personas tienen que examinar su condición delante de Dios si han llevado adelante los 10 mandamientos como algo simple. La Biblia enseña que uno no va al cielo o no es perdonado por cumplir los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos están puestos para hacer un chequeo y decir, cumplo o no cumplo, cumplo o no cumplo. Por ejemplo, en la mañana, ¿cierto?, yo predicaba acerca de la idolatría. La gente dice, bueno, yo no adoro una imagen, no tengo, ¿cierto?, algún santo en mi casa, etcétera, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la Biblia habla de la avaricia como idolatría. Y la persona avara es una persona que ella maneja su esquema, ¿cierto?, sin considerar a Dios en su vida, en los principios que debe tener. Por ejemplo, una persona avara no es generosa, ¿cierto? No es una persona desprendida y no obedece al Señor para, bueno, el cuidado de la obra del Señor, ¿cierto? La persona que es avara tiene a Mamón como su Dios. La palabra Mamón es un Dios que, por ejemplo, los elefantes que algunas personas tienen en los negocios, ¿cierto?, tienen ahí, o, ¿cierto?, la lotería, o qué más, la polla gol, esperan, ¿cierto?, hacen colas cuando hay 100, 200, ¿cuánto fue lo último? Bueno, del pozo de la polla gol, hermano, ¿usted sabe más? Ya. ¿Ah? Entonces, la gente, ¿cierto?, no tiene a Dios como su proveedor. Y sabe también, la idolatría tiene que ver con la rebelión, con la obstinación. O sea, significa que realmente uno puede decir, como no adora imágenes, pero usted es humilde para con Dios, hace su voluntad. Realmente está contento sirviendo al Señor. La Biblia dice que Él persigue la maldad
sobre los padres, sobre los hijos, a la tercera y cuarta generación, ¿cierto? No son las palabras exactas, pero hay una consecuencia cuando uno es avaro y cuando uno es rebelde y cuando uno, ¿cierto?, reemplaza a Dios por imágenes. Porque Dios es espíritu. Y la Biblia dice que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Por ejemplo, es el mandamiento número 1. Luego dice la Biblia, no te harás imagen. Luego dice que debemos honrar a padre y madre, no tomar el nombre de Jehová en vano. Hay gente que dice, bueno, cuántas cosas nombran a Dios y para hasta mentir, ¿cierto? Por ejemplo, si uno piensa en el mandamiento de honrar a padre y madre, y aquí caemos todos, ¿cierto? ¿Cierto, hermano Samuel? Yo recuerdo que el pastor Luis decía que un día, no sé si fue Samuel o Daniel, que no quería sujetarse y el papá le dijo, ya, pues ándate nomás. Y lo dejó ahí afuera. ¿A usted fue? Siempre soy yo. Bueno, yo tengo mi propia historia. Y tengo una herida, una marca en mi pie por mi desobediencia a mis padres. No sé cuál es su historia. ¿Cómo es su historia? Cada uno tiene que examinarse, ¿cierto? Y ver que nosotros en algún punto no honramos, no nos sujetamos a los consejos de papá y de mamá. Recuerdo cuando niño, ¿cierto? Mi mamá me dijo, quédate aquí, había todo un ambiente ferroviario afuera, carros, etcétera, ¿cierto? Yo vivía en un sector donde había una estación de ferrocarriles, se llamaba Chepe, si alguno por ahí sabe de Concepción, y la verdad es que ella salió y me dejó adentro de casa, y era tan atractivo, ¿cierto? Los carros y toda la cosa, que yo salía afuera, me subí arriba a los carros y eran carros que estaban con fierros desarmados de otros carros. Y no me di cuenta que había una máquina afuera que movió todo, ¿cierto? El convoy. Y se movieron los fierros y quedé casado con uno de los fierros de una base de un coche de ferrocarril. Y empecé a gritar, hasta que alguien escuchó y pararon el convoy. Eso es un milagro, porque la máquina estaba súper lejos. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer el encargado, ¿cierto? Sacar los carros que estaban adelante donde yo estaba, traer un pescante, o sea, lo que se llama la grúa, una grúa de ferrocarril, levantar eso y sacar mi pie. Mi pie ya estaba dormido, no tenía dolor, pero cuando llegué al hospital, ahí empezó los dolores fuertes. Y quedé con una marca por vida, por ser desobediente a mi mamá. No sé cuál es su marca. Pues la Biblia dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es el punto? La Biblia dice que la transgresión, ¿cierto?, ha sido hecha por ti y por mí. Pero hay una gran bendición de ser perdonado. Significa la transgresión que yo pasé por encima de la ley, no me sujeté a la ley de Dios y el carabinero me hizo un parte, ¿cierto? En este caso, Dios me condena. Me condena a la perdición, me condena, ¿cierto?, a vivir una vida realmente que no está, ¿cierto?, en armonía con la voluntad de Dios. Y no estamos hablando solamente en cuanto a la perdición eterna, porque esa es parte de la salvación. Amén. Pero lo que Dios está diciendo aquí, que hay un gozo cuando uno es perdonado de sus pecados. Por ejemplo, otro caso, el adulterio. Hay gente que dice, yo nunca he adulterado. Pero ¿qué si vamos a lo que el Señor dice en su palabra? Dice la Biblia, ¿cierto? No adulterarás o no matarás, ¿cierto? Pero la Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, al revés, cualquiera que mira a un hombre, las mujeres no están exentas, ¿cierto? Para codiciarlo, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Y también, ¿cierto?, cuando hablamos del mandamiento de no matar, el Señor dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿ya? ¿Qué más? La diga raca, etcétera, es culpable de juicio. Luego, ¿cierto?,
va a ser llevado ante el concilio y si no resuelve el problema, va a quedar preso, ¿cierto? Por causa de no arreglar las cuentas con su hermano. Entonces, cuando entramos al concepto de transgresión, hay que agachar, ¿cierto?, el moño en chileno, ¿cierto? Y hay que decir, Señor, tú tienes razón. Yo he transgredido tu ley. Ahora, ¿alguien podría cumplir la ley al 100% en su vida? Una buena pregunta, ¿cierto? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Por eso que no hay manera que el hombre pueda acercarse a Dios. Y la Biblia dice que usted y yo sin Cristo somos enemigos de Dios. Porque hemos transgredido sus mandamientos. Amén. Pero la Biblia dice que bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El problema es que el salmista aquí presenta el hecho de cómo fue su experiencia. ¿Cuál fue su experiencia? En chileno, ¿cierto? Estamos diciendo que no es que se hizo el leso, sino que él dijo, bueno, a lo mejor Dios no ve nada de lo que yo he hecho. Y sabemos qué hizo David. David, ¿cierto?, pecó, no solamente fornicó, adulteró, sino que mató, ¿cierto?, al esposo de la mujer. Y bueno, todo lo que sabemos de eso. Y él realmente cayó lo más profundo, lo más hondo. Y la Biblia dice que él no tenía libertad para confesar sus pecados. Y al no tener libertad para confesar sus pecados, empezó a tener problemas de salud. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. ¿Ok? Pero en contraste, cuando él, dice la Biblia, cambió su actitud, en vez de estar escondido en una cueva, como Adán y Eva, ¿cierto?, se fueron, se escondieron, Dios le dijo, ¿dónde están? ¿Cierto? Llegó el momento en que él, ¿cierto?, tomó la decisión de librarse de la carga del pecado, de la carga de la transgresión. Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú, gracias al Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando uno es perdonado, realmente es cierto, la Biblia nos muestra, cierto, que para ser perdonado hay que confesar su pecado. Ahora, la palabra pecado es muy amplia, pero la raíz del pecado, ¿cuál es? Bueno, pecado siempre uno habla de mentira, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Cuántas, cierto? Todas las cosas que uno ve en la Biblia. Pero ¿cuál es la raíz de todo este asunto que la Biblia menciona como pecados? Es la rebelión que hay en nuestro corazón con Dios. Amén. Pero cuando uno declara y no encubre, no es cierto, sino que se abre al Señor diciendo, yo he pecado, reconoce su pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? Y confiesa, porque dice, confesaré, otra vez la palabra transgresión. Confesaré mis transgresiones, ¿a quién? A un cura, al pastor, a su familia. Bueno, es parte de lo que hay que hacer, ¿cierto? Si uno ha fallado contra otro. Pero primeramente con Dios. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y cuando uno confiesa las transgresiones al Señor, ¿qué dice la Biblia que Dios hace? Y que experimentó el salmista. Dice la Biblia, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La pregunta es, ¿cómo Dios nos perdona? ¿Cómo Dios te puede perdonar a ti si tú no tienes en tu corazón la conciencia tranquila que sí tienes perdón de tus pecados? La Biblia nos enseña, hermano, que Dios tiene una manera para hacerlo. Y yo quiero ir, ¿cierto?, a Colosenses capítulo 3, versículos 12 en adelante, donde el Señor dice aquí, ¿cierto?, lo siguiente.
Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El vestido del creyente que ha nacido de nuevo tiene un botón de misericordia, una camisa de benignidad, ¿cierto? Unos zapatos de humildad, también, ¿cierto? Está la mansedumbre, quizás su vestón, ¿cierto? Y un sombrero de paciencia, vamos a decir, porque dice vestidos, vestidos. Pero luego la Biblia dice que hay que tener una actitud para soportarnos unos a otros. ¿Y qué más dice? Perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y hermanos, cuando el salmista dice que tú perdonaste la maldad de mi pecado, como dije, la pregunta es ¿cómo Dios perdona? Y la Biblia nos muestra, hermano, que Dios perdona de una cierta manera. La manera es como Cristo nos perdonó. Entonces, mis puntos que yo quiero mencionar en esta hora, ¿cierto? Es cómo fue que el Señor nos perdona. Y nos perdona, ¿cierto? A través de su Hijo. Y hermanos, el propósito de Dios al darnos su Hijo es para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento no es algo que nace de una reflexión de amargura o por haber hecho algo malo. Hay muchas personas que viven remordiéndose, pero el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es tener eso ahí sin resolverlo, ¿ya? Y realmente hay gente que ha hecho errores y personas que no pueden reparar sus faltas, llevan la carga en sus faltas sin tener alivio, sin tener descanso. Remordimiento no es arrepentimiento verdadero para con Dios. El arrepentimiento es dado por Dios cuando uno se pone, ¿cierto?, a los pies del Señor para decirle, yo no quiero seguir en esto. Yo quiero dar media vuelta al pecado y volver para ti y confiar en lo que Cristo hizo en la cruz por mis pecados. Amén. Y la Biblia dice que realmente Jesús, hermano, ha sido manifestado de parte de Dios al hombre para perdonar nuestros pecados, dar perdón a nuestros pecados. En Hechos 5:31, el Señor hablando aquí de Jesús, porque dice versículo 30, en Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y aquí, cierto, el apóstol está hablando a personas que no han conocido el perdón de Dios. Aquellos, cierto, que llevan a Cristo a la cruz. Dice, a este, hablando de Jesús, Dios le ha exaltado, el Padre, con su diestra, por príncipe y salvador. ¿Y con qué propósito? Para dar a Israel arrepentimiento y ¿qué más? Y perdón de pecados. Y perdón de pecados. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra, hermano, que Dios, para perdonarte a ti, para perdonarme a mí, no es que pasó por alto nuestros pecados. Dios no es alguien que dice, bueno, como el compadre, la gente dice, no, el de arriba, mi compadre o el compadre, ¿cierto? Él va a tener misericordia. No. Acuérdense que Dios, como hemos dicho, ¿cierto?, ha definido una ley. Y esa ley nadie la puede cumplir. Está claro con eso, ¿cierto? La Biblia dice que el que transgrede un punto en la coma de la ley se hace culpable de todo. ¿Ok? Entonces no hay nadie que quede parado. Como en chileno no hay mono parado, ¿cierto? Todos tenemos que agacharnos y decir, sí, yo soy también parte de ese problema. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra, hermano, que Dios no ha pasado por alto el pecado, sino que dio a su Hijo para pagar por tu pecado y por mi pecado. Para dar a Israel arrepentimiento
¿Y qué más dice? Perdón de pecados. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿cómo Dios o la manera como Cristo nos perdonó? Dice la Biblia. ¿Cómo fue que Dios nos perdona? Lo hace a través de Cristo. Pero ¿cómo Cristo, cierto, es el instrumento del Padre para perdonarte a ti y perdonarme a mí? Dios siguió una manera, un procedimiento para verdaderamente darnos limpieza de corazón, perdonarnos. Amén. Perdón, ¿qué es lo que es? Es la acción de liberar a alguien de una obligación. Si usted y yo, cierto, fuéramos a un juez por haber pasado la luz roja, imagínese, cierto, que el juez dice, no te preocupes, yo no puedo violar la ley porque soy un juez, pero yo voy a pagar la cuenta de tu parte. Así que quedas libre, gasta tu plata, cierto, como quieras. Dios nos perdona, quizás un ejemplo muy burdo, pero la Biblia nos muestra, hermano, que Él nos libera de nuestra obligación, de haber, cierto, de responder por nuestra falta. Amén. En ese sentido, cierto, nosotros perjudicamos la relación que tenemos con Dios por nuestro pecado. Su justicia, cierto, la pasamos por alto. Pero Dios dice como juez, yo voy a tomar la iniciativa de perdonarte. Pero no voy a pasar por alto tu pecado, porque yo voy a pagar por tu pecado. Amén. Y eso significa, hermano, cuando uno es perdonado es porque una deuda ha sido perdonada. Cuando usted realmente, siendo deudor, siendo alguien culpable, cierto, de su obligación de pagar por esa falta, Dios le deja libre. Amén. Y por lo tanto el perdón comprende una herida, una deuda que resulta de la herida o de la falta, ¿cierto? Y una cancelación o anulación de la deuda. Muchas personas no saben que la falta de perdón en sus vidas es la raíz de sus problemas, en su carácter, en la relación con otros. Han arrastrado amargura y no han sabido perdonar y han llegado a ser esclavos de tales amarguras. Porque no saben cómo Dios les puede perdonar. No valoran el perdón que Dios ofrece a cada uno a través de la obra de Jesús. Amén. Entonces es importante esta tarde que si hay alguien que nunca ha tenido conciencia que ha sido perdonado por Dios, llegue el momento en este lugar, ¿cierto?, para realmente rendir su corazón al Señor. Para decirle, Señor, yo quiero realmente el perdón tuyo. Yo quiero tener buena comunión contigo. Yo quiero reconocer que he transgredido, cierto, tus mandamientos y que la única forma es que tú pagues por mí. Yo no puedo pagar por mis faltas, mis pecados. Amén. Mucha gente, como digo, como no ha sido perdonada, son esclavos. Y por lo tanto, cierto, no reconocen que han ofendido a Dios, siendo Él nuestro creador, nuestro sustentador y dador de todo lo bueno para vivir, cierto, en prosperidad y felicidad en el Señor. Dios ha hecho todo para nuestro bien. No obstante, cierto, el hombre, por nuestro corazón engañoso y rebelde, hemos seguido nuestro propio camino, ¿cierto? Y esto produce una ofensa contra el Señor. No obstante, Dios ha provisto, hermano y amigo, el camino para saldar la cuenta. Saldar la cuenta. Anularla. ¿Y cómo lo ha hecho? Por medio de su Hijo, para darnos perdón. Amén. Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo es Dios que nos perdona? La Biblia dice cuál es la manera que Dios nos enseña que Él nos perdona. En primer lugar, hermano, el perdón de Dios viene de parte de Él. ¿Alguien ha buscado el perdón de Dios? ¿Alguien ha buscado el perdón de Dios por sus pecados? Gracias, Señor, por eso, ¿cierto? Pero sabe, la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Hay un problema en nosotros, queremos arrancar y huir, ¿cierto?, del juicio de Dios. No queremos que nos condene, no queremos que nos juzgue. Pero eso no resuelve el problema. Uno tiene que ser humilde para decir, sí, Señor, he pecado.
Pero sabe, la bendición grande es que Dios toma la iniciativa primeramente para llamarnos, para venir a Él. ¿Se acuerda que hay un pasaje que dice: venid los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Dios toma la iniciativa primero para perdonarnos. Y el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia, entre otras cosas, por lo menos no más grande, pero como un ejemplo, porque el ejemplo más grande es Jesús, ¿cierto? Él dejó su gloria en los cielos. Él no tenía por qué venir, porque estábamos condenados, pero el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo. Amén. Pero ¿sabe cómo vemos en la Biblia la iniciativa que Dios tiene para perdonar al hombre? Apenas Adán y Eva pecaron y cayeron, ¿se acuerdan? Dios los abandonó nomás, los dejó ahí, muéranse nomás. Porque la condenación para ellos era un castigo, la muerte, ¿cierto? Y la separación plena de Dios. Pero la Biblia dice que Dios tomó la iniciativa de llamarlos, y no solamente llamarlos cuando ellos se estaban escondiendo, ¿cierto? Sintiendo vergüenza, sino que además los vistió. Ellos pensaban que se podían vestirse con hoja de higuera, pero dijo: eso no sirve. La gente quiere tratar de tomar pastillas, quiere realmente hacer muchas cosas para tratar de sanar su conciencia, tener una conciencia tranquila, etc. Bueno, hay hartos medicamentos hoy día, es cierto que, bueno, hay vacaciones en Bahamas, a salir del conflicto, no voy a quedar más acá porque hay un conflicto con tal persona, etcétera, me voy de la casa, etcétera, y cuántas cosas hay en el corazón de los hombres por causa, cierto, del pecado. Amén. Pero hermanos, Dios tomó la iniciativa con Adán y Eva, no solamente para llamarles, sino para vestirles. ¿Y con qué los vistió? No con hoja de higuera que ellos tomaron, sino con un cordero. La Biblia dice que Dios les vistió con túnicas de pieles. Fue el primer sacrificio que vemos en la Biblia. Y a través de eso Dios nos enseña que no hay manera que podamos nosotros acercarnos a Dios por nuestras obras, aunque podamos, entre comillas, ser como obras buenas. Y hay personas buenas, pero no hay nada que pueda llevarnos a la comunión con Dios por nosotros mismos. Tenemos que aceptar que Dios nos coloque túnicas de pieles. Ahora, ¿qué significa eso? No es que la iglesia tenga una túnica para usted. Estoy diciendo que Dios tuvo que sacrificar un cordero, un animal, derramar esa sangre, ¿cierto? Y esas túnicas servir para cubrir el pecado de ellos. Porque ellos pensaban que por la vergüenza que una hoja de higuera era suficiente, pero Dios dijo: no sirve eso. ¿Qué significa eso? Que no hay manera de acercarnos a Dios sin un sacrificio, sin que Dios nos cubra nuestro pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Amén. Entonces, luego Dios a través del tiempo acogió a un pueblo para que viniera a través de él el Redentor, ¿cierto? Entonces Dios siempre está tomando iniciativa. Hace 2000 años el Señor vino, murió en la cruz, y Él dio la orden de predicar el Evangelio a todo el mundo, y hoy día se predica el Evangelio, pero la gente no quiere venir, y Dios sigue llamando. Entonces, cuando Dios quiere perdonarnos, primeramente no es que el hombre busque el perdón, sin Dios estar llamándole primero. Dios toma la iniciativa para llamar al hombre al arrepentimiento. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando que el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados está en Marcos 1:4. Entonces, hermanos, es importante y amigo entender que Dios te ama tanto que Él ya tomó la iniciativa para llamarte para que seas perdonado. También podemos considerar lo que la Biblia dice en cuanto al cómo Dios nos perdonó, en el sentido de que el perdón de Dios considera un costo grande. Y ese costo es de sí mismo. Él paga la cuenta. No tiene que pagar tú. Y esa es la gracia de Dios. Amén. La Biblia dice que por gracia
Por misericordia de Dios somos salvos. He repetido 2 veces, con esta vez, tercera vez, la definición que aprendí hace poco de misericordia. La palabra misericordia, por lo menos en castellano, puede dividirla en 2. Miserio o miseri, luego dice la palabra cordia, ¿cierto? Y la primera parte tiene que ver con la miseria del hombre. ¿Cómo nosotros, hermanos, somos miserables? O cualquier persona que es afectada por la misericordia de alguien, ¿cierto? Tiene que ver su estado, ¿cierto?, de miseria. Y el corazón se conmueve para tratar con esa miseria. Eso significa que Dios, hermano, nos vio miserables en nuestra condición pecaminosa, pero el corazón de Dios se conmovió. De tal manera amó Dios a ti que ha dado a su Hijo unigénito para que tú creas en Él y tengas perdón y tengas vida eterna. Amén. Entonces el perdón de Dios considera un costo, pero un costo de sí mismo, no tu costo. Amén. Él entregó a su Hijo en rescate por nuestros pecados. Y la Biblia dice que ese amor se mostró en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda que dice en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido y Cristo sufrió por ti? Ese amor es un amor que la Biblia llama ágape. No es el amor romántico. Normalmente nuestro amor romántico se acaba cuando empiezan los problemas, ¿cierto? Y bueno, sácale la sal. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hay, cierto, en el matrimonio? Los calcetines botados, ¿cierto? La toalla en el suelo. No se repara la gotera que cae. Bueno, cuántas cosas, ¿cierto? Y terminamos en problemas. Pero sabe, Dios paga la cuenta por nuestro pecado. Entonces Dios toma la iniciativa para perdonarnos y el perdón de Dios considera un costo de sí mismo. Tú no tienes que pagar nada. Y esa es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está basada en la misericordia de Dios. Amén. También, hermano, el medio para el perdón que Dios tiene es su Hijo, para tomar tu lugar y mi lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios es vida eterna. No en la religión bautista, pentecostal, bueno, cualquiera de ustedes que piense en cualquier iglesia, sino la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y la evidencia de la salvación de Dios, hermano, o la satisfacción que Dios tuvo para perdonar nuestro pecado, cierto, es que la Biblia dice que fue la sangre de Jesús derramada en la cruz por nuestros pecados. Dios en su amor no puede negar su justicia. Como dije, Dios no pasa por alto el pecado. Él paga el pecado, pero lo paga, cierto, en su propio costo, enviando a su Hijo para pagar por tu pecado. Amén. Y por lo tanto, en su amor no puede negar su juicio, pero tuvo que pagar un precio para hacernos aceptos ante Él. Y ese es el precio, fue la sangre derramada de su Hijo. Amén. ¿Se acuerda cuando Él estaba en la cena del Señor? Él levantó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Sabe que tristemente muchos no gozan del perdón porque son incrédulos a Jesús. No aceptan que el Señor Jesús tiene la autoridad de Dios en lo que Él hizo y Él hace para que el hombre sea regenerado. Los incrédulos colocan en duda que Cristo sea de Dios, sino que aducen que lo que hace es del enemigo del diablo. ¿Se acuerdan que le acusaron al Señor de eso? Hay un pecado imperdonable en la Biblia. Y es el pecado de rechazar a Jesús como Salvador, como Dios encarnado, poner duda de su autoridad. Mateo, versículo 12, el 31 al 32, dice, por tanto digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no se será perdonada. Y ese pecado
que nunca va a ser perdonada la incredulidad a Jesús. Y sabe, quiero terminar el punto de cómo Jesús, cómo Dios nos perdona a través de su Hijo, es que Jesús oró para perdonar aún aquellos que le ofendían en plena sufrimiento en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda que dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, es importante entender que el perdón de Dios es un perdón bendito. Por eso el salmista decía, bienaventurado, feliz, gozoso, aquella persona cuyo pecado y cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque uno queda libre. Amén. Queda con un corazón limpio. Si uno ha sido verdaderamente perdonado, pues de la confianza que Dios le llama mañana, hay un accidente o cualquier situación, enfermedad catastrófica, está listo porque Dios le ha dado una hoja en blanco para encontrarse con el Señor. Entonces la pregunta que hice al comienzo, si Dios le llamara hoy día a usted, personalmente, no mire a otros, usted está seguro que iría al cielo. Si Dios le llamara hoy día, ¿usted está seguro que realmente es una persona que ha sido perdonada por Dios? Y si no tiene esa tranquilidad y esa paz en su corazón, yo le invito a que piense en la bondad de Dios. Que no tiene que usted estar haciendo mortificaciones y guardando esas cosas en su corazón, sino que tiene que confesarlas al Señor y decirle, Señor, yo quiero dejar esta carga a tus pies. No he sido consciente de todo mi pasado, ¿cierto? Porque ahora a lo mejor tenemos una linda casa, una linda familia, pero cosas que han sido hechas en su vida han marcado su vida, la han atado. Nuestros pecados, hermanos, nos afectan, amigo. Y por lo tanto tenemos que ser honestos con Dios. Estamos frente a un rayo X, pero cubre todo, ¿cierto? Dios cubre toda nuestra vida. La Biblia dice que Dios, cierto, proverbio, si mi esposa me acuerda, que está mirando no solamente a los buenos, sino también a los malos. Los ojos de Jehová están, cierto. Entonces, la verdad es que no podemos escondernos del rayo X del Señor. Y la única forma es decir, Señor, yo no quiero seguir arrancando más. No quiero seguir evitando más tu juicio. Quiero decir, Señor, yo reconozco que he pecado. Así como el salmista decía, mientras callé, mientras guardo esto, voy a seguir con problemas en mi vida. Pero voy a estar a veces gimiendo, no teniendo paz en mi corazón, etc. Y muchas de estas cosas, como dije, cierto, se relacionan también no solamente un tema con Dios, sino con otras personas. Quizás usted no esté en paz con su mamá, con su papá, con hermanos, y no ha podido resolver esas cosas porque no ha conocido el perdón de Dios. Que Dios ofrece un perdón sin que usted merezca ser perdonado. Y es a través de la obra de Jesús. Amén. Y la Biblia dice que el salmista dice, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor y sequedad de verano, etc. Y yo le invito a que llegue al punto del salmista cuando él dice, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y las bendiciones que Dios dice en su palabra. Perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo? ¿Cómo Dios perdonó el pecado de este hombre? A través de Jesús. Cuando él vino al Señor, uno puede decir, bueno, David no conocía personalmente a Cristo, pero sabemos que él, cierto, confió desde el punto de vista de la fe que él tenía en Dios a través de Jesús. Entonces la pregunta final, usted no quisiera recibir el perdón del Señor. El pastor no lo ofrece, no le puedo perdonar yo, sí Dios le perdona, pero sí Dios le perdona. Y entienda algo, no estamos aquí para
realmente resaltar las cosas que uno ha hecho y decir, mire, ese es el pecador número 1 que está aquí. No. ¿Se acuerdan que muchos trajeron a la mujer encontrada en adulterio? Y todos traían piedras para tirarle. Y el Señor empezó a escribir en el suelo. Y luego dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces, hermanos, amigos, no piense que usted es diferente a nosotros, a mí o a algunos hermanos acá. Si usted no tiene el perdón del Señor, no ha experimentado esa gracia, esa libertad, ese gozo, esa bienaventuranza, en el nombre del Señor le invito a que sea una persona abierta al Señor, al Espíritu Santo, para que Él realmente le dé gozo y libertad. Pero tienen que tomar el camino de confiar en Jesús como su Salvador. Creer que lo que Él hizo en la cruz es eficaz para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. Darle una hoja en blanco para seguir ahora una nueva vida. Amén. Entonces el Señor le invito a hacer eso. Y no es un rito, no es un rezo, es algo que Dios hace en su vida, pero usted tiene que abrir la puerta de su corazón para decirle, Señor, yo quiero que tú me perdones. ¿Sabe que cuando yo me entregué al Señor a los 14 años, el Señor habló tan directamente a mí que empecé a ver la película, ¿cierto?, en mi vida. Y la verdad es que vi lo mísero que era. Y pasé al frente para decirle, Señor, y aún lloré, gemí por mis faltas. Le dije, Señor, he pecado, he fallado, pero quiero que Cristo me perdone. Quiero que el Señor obre en mi vida para tener libertad. Cuando oré de esa manera al Señor y le dije, Señor, entra a mi corazón, quiero ser tu hijo, sentí un alivio, pero tan grande. No sé cuántos de ustedes han sentido ese alivio, pero quizás haya alguien en esta noche que nunca ha tenido esa libertad. Desde el momento en que salí de ese lugar, empecé a leer la Biblia con avidez, compartir el Evangelio con otros, compartir el gozo que tener cierto al Señor, una libertad que nadie puede darlo, ninguna pastilla en el mundo, ningún psicólogo. El Señor solamente lo hace. Pero haga este acto no como ritual, sino de corazón para entregarse al Señor. Amén. Entonces vamos a orar. Luego el pastor viene para hacer, cierto, la oración, el llamado. Vamos a orar por esta necesidad que yo no conozco, cierto, los hermanos acá o los amigos que han llegado, pero sea abierto al Señor. Padre Santo, sabemos que tú, Padre, has hablado en nuestros corazones y aún has hablado de mi propia necesidad. Señor amado, que aún los que somos creyentes podamos tener la libertad de practicar el perdón de unos con otros. Padre, que así como tú nos perdonaste, podamos perdonar a otros también. Pero Padre, ruego por aquellos que no han conocido el perdón que tú das, Señor, a través de Jesús. No han tenido, Señor, el gozo y la bienaventuranza de ser libres, Señor, de las ataduras de que el pecado ha hecho. Te ruego, Padre, que tú, Señor, que eres soberano, puedes llamarles al arrepentimiento, también a la confesión de su necesidad para con Cristo, Padre. Gracias, Señor amado, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Porque tú tomaste la iniciativa, tú pagaste el costo. Padre, tú hiciste todo. Nuestra parte solamente es acudir a ti, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.